siempre florezca, unidos en amor. Tenemos los defensas, que la prioridad de ellos es evitar que hagan goles, defender. Y tenemos el portero, el que siempre es el más sacrificado, que su función es evitar que les hagan los goles, ¿cierto? Y también vemos que en las circunstancias del partido aparecen golpes, lesiones, donde hay jugadores que quedan tendidos en el piso. Y el resto del equipo se preocupa por lo que le pasa al compañero que está tendido en el piso. Buscan la manera de cómo lo pueden ayudar. Pero también cuando el equipo o un jugador marca un gol, se alegran todos y es motivo de honra. Y Pablo hace una comparación del cuerpo del cristiano con el cuerpo de él, que es la iglesia. Muchos miembros, un solo cuerpo, y donde vemos de que todos los miembros son necesarios. No hay uno que sea más fundamental que el otro. Y por eso la importancia de que como creyentes, como cristianos, nos podamos nosotros preocupar unos por otros, apoyarnos, animarnos en todo momento. ¿Por qué? Porque se necesita que el cuerpo pueda funcionar en armonía. Y el título de la enseñanza para esta mañana lo he llamado el cuerpo de Cristo, unidad en la diversidad. Vámonos para la primera epístola a los Corintios y vamos a estar en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El cuerpo de Cristo, unidad en medio de la diversidad. En esta epístola a los Corintios se presentaban muchos problemas y donde Pablo desde la prisión le tocó escribir para arreglar toda esta problemática. Pablo quiere arreglar o arregla este problema porque habían algunos que pensaban que los dones que tenían eran más importantes que los de los demás y estaban menospreciando a los otros. Y esto estaba generando ¿qué? División. Entonces Pablo les habla incluso en el capítulo siguiente que habla del amor. Les dice, todos estos dones son pasajeros, son imperfectos, pero quedará el amor, que es de las virtudes más importantes. Y vamos a ver en esta disertación, inicialmente, que cada uno en medio del cuerpo somos seres totalmente individuales, pero que todos cooperamos para formar una unidad dentro del cuerpo. Leyendo los versículos del 12 al 14, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Acá el apóstol Pablo, en este pasaje,
él lo que hace es una analogía del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, para evidenciar la cantidad de miembros. Nosotros, por ejemplo, nos preguntan cómo está compuesto el cuerpo humano. ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Las partes que nos enseñaron desde pequeño. Cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? Pero ¿qué hay en esas partes? Porque el cuerpo humano tiene un sistema óseo, que son más de 206 huesos. Tiene un sistema muscular que lo componen de 650 a 840 músculos. Y además los tendones que unen el sistema óseo con el muscular pueden ser alrededor de 1200. Entonces vamos viendo todas esas partes. También está el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema reproductor. Y cada uno tiene sus miembros. Y tenemos órganos fundamentales en el cuerpo, como está el corazón, los riñones, el páncreas, el hígado, los pulmones, los intestinos. Y todo esto hacen parte de un cuerpo. Y además, dicen todos los estudiosos que el cuerpo del ser humano está compuesto aproximadamente por 37.2 billones de células. Y ya ese es un número un poquito complicado de leer, porque ya son 12 ceros después del número. Cuando uno llega a estos números se complica un poquito para leerlos. O sea, son muchos componentes en un solo cuerpo. Igualmente nosotros. A nivel mundial somos muchas partes, pero todos formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, todos hemos sido inmersos en el bautismo del Espíritu Santo. En el momento de que nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, llegan cosas nuevas a nuestra vida. Nacemos de nuevo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. O sea, somos ya propiedad de Dios. Y el Señor, al ser nosotros parte del cuerpo, pero seres individuales, Él no anula nuestra personalidad. Él no anula nuestro carácter. Por eso dentro del cuerpo nosotros podemos ver que hay partes del cuerpo, unas más serias que otras, ¿cierto? Otras que se enojan más fácil, otras más jocosas y otras que están por ahí calladitas, quietecitas, que evidencian los 4 temperamentos que tenemos como seres humanos. Por eso la palabra nos dice de que como judíos, griegos, libres y esclavos de todas las nacionalidades para ser parte del cuerpo del Señor. Y la iglesia como cuerpo de Cristo debe mostrar unidad. Esta es la evidencia de su presencia. Mire, muchas veces nosotros como seres humanos hemos pensado que la gloria de Dios se manifiesta más en actos externos, donde muchas veces lo que hay es desorden, donde esos actos conducen a salirnos un poquito de lo que dice la Escritura. Pero la gloria de Dios se evidencia en una iglesia, en la unidad, en el amor, en el respeto, en la obediencia, en la compañía y en la manifestación del fruto
del Espíritu Santo. Siempre estamos pensando más en actos externos, pero no en la comunión unos con otros. El mismo Señor dijo que un reino dividido no permanece. Por eso la importancia de la unión de nosotros como miembros. Por eso dejo una pregunta retórica. ¿Cómo estamos nosotros esta mañana? ¿Cómo estamos en relación con los otros hermanos? Con las otras partes del cuerpo de Cristo. ¿Hay entre nosotros contiendas? ¿Hay peleas? ¿Hay falta de respeto? Necesitamos ser un cuerpo totalmente unido. Por eso el Señor en su oración en Juan 17, los versículos del 20 al 22 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La necesidad del cuerpo, de estar unidos, de todos ir para el mismo lado, de todos tener el mismo sentir, de poder agradar, de honrar a Cristo, de poder ser útiles en su obra. Porque la unidad que debe existir en la iglesia de Cristo nos conduce a cumplir a cabalidad la tarea asignada por el Señor. Recordar, nos necesitamos unos a otros. No estamos dentro del cuerpo para estar aislados. Debemos de ser solidarios unos con otros. Mire, poder venir un domingo a congregarnos, mirar al lado, mirar al hermano y darle gracias a Dios, porque es parte del cuerpo, porque el tenerlo al lado es una bendición, porque estamos para bendecirnos unos a otros, partes de un cuerpo, pero cada uno con individualidad. Ahora vamos a mirar la segunda parte, donde Pablo enseña que no hay miembros inferiores o miembros menos importantes. Todos los miembros suman en el cuerpo de Cristo. Los versículos del 15 al 20 dicen: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Si volvemos a la ilustración del principio del equipo de fútbol, siempre si nosotros lo vemos, hay futbolistas que si los miramos en cuestión de valor comercial en dinero, para transferirlos de un equipo a otro, cuestan mucho dinero, ¿cierto? Y los más valiosos son los que hacen goles, los delanteros, ¿cierto? Pero ¿será que el delantero solo es capaz de ganar un partido? No. Como hay otros jugadores como los defensas, que son un poco más toscos, hay veces más grandes, más fornidos, porque su función es otra, pero son iguales de valiosos dentro del funcionamiento del equipo. Mire, algunos cristianos sienten que no son importantes en el cuerpo de Cristo, que no tienen nada que ofrecer y que no poseen.
Dones. No sé si ustedes que están esta mañana acá, esto les ha pasado. Que cuando miran los dones de otro hermano, sienten que los dones de ustedes son menos importantes, porque no son tan visibles. Mire, esta es una de las razones por las que muchos hermanos no se involucran de lleno en la labor de la iglesia, porque piensan que son menos dignos, que son inadecuados, que no tienen importancia. Pero la palabra nos está mostrando, esto es un grave error. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos escoger los dones. Los dones nos los da el Señor. Mira, el problema que había acá era que en Corinto estaban clasificando la importancia de los dones. Y en el momento se pensaba que el don de hablar en lenguas era el más importante que los otros dones. Entonces los que tenían ese don se creía que estaba por encima de los demás. Menospreciaban a los otros miembros. Y esto estaba generando un problema muy grande dentro de la iglesia. Miren, dentro de la congregación se necesitan los dones de todos nosotros para que la congregación pueda marchar bien. Son tan importantes los dones visibles como los menos visibles. Nosotros estamos acostumbrados a ver los dones más visibles como los dones de pastor, los dones de maestro, y muchas veces pensamos que son los más importantes y quisiéramos tener esos dones. Pero resulta de que el Señor nos dio otros dones que no son tan visibles, pero que son igualmente de importantes dentro del cuerpo del Señor. Mire, el don de servicio es un don hermoso. Todos debiésemos de tener el don de servicio. Y es fundamental en una congregación. ¿Quiénes nos reciben a nosotros cuando llegamos? Los servidores. Madrugan más que nosotros para tener todo listo para cuando nosotros lleguemos, no nos quejemos, no encontremos el lugar sucio, de pronto las sillas desalineadas. No, son dones menos visibles pero importantes. Mire, ¿cuántas personas en este momento pueden estar orando para que Dios nos hable a través de la prédica y no las estamos viendo? Dios utiliza todos los miembros del cuerpo de la manera como Él lo ha determinado. Por eso no nos sintamos menos si no tenemos un don tan visible, porque en la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo es muy importante. Este no funciona bien si todos tuvieran el mismo don. Y por más que queremos los dones que otros miembros tienen, no los vamos a obtener. Por más que queramos. Mire un ejemplo. Cuando hay dos niños pequeños y cada uno tiene un juguete, y ellos se ponen a pelear entre ellos, ¿por qué pelean? Ellos no pelean porque no tengan juguete, pelean porque el uno quiere el juguete del otro, ¿cierto? Eso pasa muy a menudo. Todos somos de beneficio, porque nadie puede pensar, no es que yo estoy acá y tengo determinado don, entonces yo ya soy el llanero solitario. No. Todos conformamos el cuerpo de Cristo, y como decían los versículos que estuvimos leyendo, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. Mire, ¿qué dones sienten ustedes que sean
más importantes. Y se van a dar cuenta que si nosotros hacemos, no todos vamos a coincidir en los mismos dones. Es el anhelo y el deseo que cada uno de nosotros tiene, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo es realizar la labor asignada por Dios en el ejercicio de cada uno de nuestros dones. Mire, muchos cristianos, lamentablemente, han dejado de realizar la labor asignada porque no les gusta la función, porque anhelan lo que hace otro, cómo Dios está usando a otro, y no nos enfrascamos más en cómo Dios me quiere usar a mí, cómo ese don que Él me lo dio, me lo entregó, va a ser de bendición para todas las personas que hay a nuestro lado. Y ahí volvemos al ejemplo que pusimos al principio, el equipo de fútbol. ¿Qué pasa si el arquero dice, ya no quiero tapar en el partido, me voy de delantero? ¿Qué pasaría? Hay un problema grande dentro del equipo, ¿cierto? Porque dejó cumplir la función. Sabemos que si eso, luego inmediatamente el entrenador lo va a sacar y va a poner otro arquero. Pero si lo dejasen hacer lo que él quiere, quedaría el equipo sin portero, a merced del otro equipo. Las congregaciones que cumplen sus propósitos tienen muchos miembros sirviendo en las distintas tareas asignadas a cada uno, utilizando los dones del Espíritu. Todos somos parte de un mismo cuerpo y todos nos necesitamos. Va a estar repitiéndoles mucho, porque no hay miembros menos importantes. ¿Cuán importante te sientes en el cuerpo de Cristo? ¿Te sientes igual de importante que el maestro, que los líderes de alabanza, que los pastores? ¿O sientes que estás por debajo? Pasa muchas veces, porque aún, como nosotros en nuestras propias vidas, que hay veces nosotros mismos nos menospreciamos y nos sentimos inferiores a otros. Eso pasa muchas veces en el cuerpo de Cristo. Y aquí no hay nadie menos importante, porque en el cuerpo de Cristo solo hay uno importante y es Él, al que le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. De resto, todos somos siervos. Todos fuimos creados para servirle, para ayudarnos, para hacer la labor asignada de la mejor manera. Entonces, iglesia, independientemente del don que tienes, eres muy importante en el cuerpo de Cristo. Y como lo veíamos en el primer punto, Dios utiliza tu personalidad. Por eso se cree, y si miramos los libros de psicología, que hay un perfilamiento de algunos caracteres con los líderes. Miramos, sí, el colérico y el melancólico tienen más el perfilamiento de líderes, pero es que la Biblia también nos muestra líderes con caracteres diferentes. Nos muestra un Pablo, nos muestra un Pedro, contrario. Nos muestra un Abraham diferente, y todos fueron usados por Dios. Porque muchas veces el menos visible no es como el extrovertido que está acá y allá hablando, pero está orando, está haciendo ese atalaya. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos de estar todos
en comunión. Los versículos del 21 al 26 nos dicen: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Acá vemos ya cómo Pablo habla más de estar ahora en comunión, gozarnos los unos por los logros de los otros. El apóstol se dirige a quienes se sienten orgullosos por el don que recibieron y se creen superiores a los otros. Por eso, como lo leíamos, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Porque el ojo puede ver, pero no puede agarrar ni coger. Y si vamos comparando cada miembro, vamos a ver que cada uno tiene su fortaleza, su necesidad, y que se necesita el complemento de los otros miembros. Mire, ellos estaban poniendo mucho problema por el don de lenguas. ¿Qué pasa con el que tiene el don de lenguas, pero no hay quien lo interprete? ¿Qué pasa? El mismo Pablo, cuando corrigió eso, fue muy claro cuando dijo: yo prefiero 2 o 3 que hablen profecía. La palabra profetía es predicar, que el que hable en lenguas, porque el que habla en lenguas sin quien interprete, a sí mismo se edifica. Y si todos están hablando en lenguas y llega un nuevo a la congregación, van a decir: esta gente está loca. Es edificar en el cuerpo de Cristo. No todos somos iguales, pero sirviendo juntos agradamos al Señor, que es el dueño del cuerpo. Pasa lo mismo si volvemos al ejemplo. Un miembro del equipo no le puede decir al otro: no te necesito. Que todos se complementan. Todos son útiles, desde el más talentoso hasta el menos talentoso. Se necesitan dentro de ese equipo. Todos los miembros son importantes para el cuerpo de Cristo. El trabajo de cada uno es vital para el buen funcionamiento del cuerpo. Mire, Pablo acá en este relato añade algunas partes del cuerpo y hace comparaciones. Y dice que los miembros que no son tan honrosos los vestimos con más honra, ¿cierto? Cuando uno está profundizando acá, hablan los comentaristas de que cuando Pablo hace esa comparación y habla de los miembros menos honrosos, se refiere a nuestras partes íntimas, que las mantenemos bien guardadas, bien tapadas, no están al público para que la gente las vea. Son muy de cada uno, las mantenemos. En cambio, los órganos más visibles que nosotros tenemos, como las manos, son visibles, la cabeza y todos sus componentes son muy importantes para nosotros. Entonces, acá nosotros vemos la importancia
Las partes visibles que las cuidamos mucho. Digamos, si nosotros nos mochásemos un dedo de una mano, el cuerpo podría seguir funcionando normal. ¿Cierto que sí? Pero si uno de esos órganos que no son tan visibles, que son internos, ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviésemos un riñón? Se afectaría el cuerpo, ¿cierto? Y como son miembros que a veces no son tan visibles para nosotros, les empezamos a parar, perdónenme la expresión, bolas. Cuando empezamos a sentir de que no estamos bien, vamos, tenemos exámenes, revisiones, y nos damos cuenta que ese órgano interno está empezando a fallar. Y ahí sí le ponemos atención. Los visibles que nos preocupamos mucho por salir bien, podemos vivir sin ojos, pero no podemos vivir sin hígado. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Cuidemos todo, porque es que todos son importantes. Los visibles, los no visibles. Por eso, cada uno de ustedes o de nosotros, porque debo meterme ahí, es fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que aportar al cuerpo de Cristo porque hay dones. Mire, el pastor con sus dones se encarga de predicar y de hacer otras cosas. Pero también hay hermanos con dones menos visibles que están pendientes de quien no llegó al servicio y lo llaman, lo animan. Hay otros que se ponen al servicio. ¿Por qué no llegaste? ¿Qué problema tienes? ¿En qué te puedo ayudar? No son tan visibles porque su labor la están haciendo en privado, pero es fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Como hay otros que su don es el don de repartir y son personas más desprendidas. No son visibles, pero llegan personas que no tienen los recursos para venir o tienen una necesidad y ellos tranquilamente proveen. Eso debiese ser de todos nosotros, pero muchas veces no lo hacemos. Pero entre los dones del Espíritu Santo está ese don de repartir, que eso ayuda demasiado. Por eso se debe evitar a toda costa la división entre los miembros del cuerpo de Cristo, para que éste pueda funcionar de mejor manera. Por eso no podemos creernos superiores a los otros o menospreciar a los otros, llámese por los dones, por la posición económica que tengamos, por la posición académica. No. Por eso dice la palabra en Romanos 12:3, que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto del que debe de tener. Porque si tenemos siempre en la mente de que el único importante es Cristo, nosotros vamos a asumir la posición correcta, como lo escribió Pablo. Estimemos a los demás como superiores a nosotros, para que no nos creamos todas esas cosas. Porque para que la iglesia esté saludable, se requiere que todos los miembros se respeten, se quieran, se hablen y se preocupen los unos por los otros. Porque si nosotros estamos unidos, vamos a ayudar al hermano que está pasando o está afrontando tentaciones en el momento. Hermanos que tienen tribulaciones, los problemas de todos, debemos de ayudar unidos a solucionarlos.
Porque somos un cuerpo. Porque si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Y si uno recibe honra, todo el cuerpo se alegra y recibe honra. Por eso debemos de estar siempre unidos y en comunión como cuerpo del Señor. Vamos a concluir esta disertación. Dios nos valora a todos de igual manera y también valora nuestra contribución a la iglesia para que sea un cuerpo de Cristo saludable. Así algunos posean roles más honorables, eso no hace que esos roles sean más importantes que los roles que tienen los demás. Los dones que hemos recibido de parte del Espíritu Santo son los que necesitamos para ser útiles como miembro del cuerpo de Cristo. O sea, no necesitamos otros diferentes. Los dones que se nos dieron eran los que Dios sabía que necesitamos para ser útiles dentro del cuerpo. Quiero dejar estas preguntas retóricas. ¿Qué dones espirituales ha puesto Dios en nuestra vida? ¿Y cómo puedo ponerlos al servicio de otros en la iglesia? ¿Cómo estamos honrando y valorando los dones y roles de otros creyentes, especialmente aquellos que pueden parecer menos importantes? ¿Será que le damos el mismo valor, el mismo respeto a un servidor que a un pastor? ¿O porque el pastor tiene otro estatus, lo tratamos diferente? Debemos de tratarnos todos con respeto y con amor, así como Cristo nos ama y nos trata. ¿Estamos cuidando a los hermanos en Cristo compartiendo sus luchas y alegrías? ¿O no nos interesa lo que esté padeciendo el hermano? Porque yo no lo estoy sufriendo. Me da lo mismo que el hermano sufre. Debemos de dolernos, porque al ser parte del cuerpo nos tiene que afectar. ¿Cómo podemos como iglesia trabajar fuertemente para evitar divisiones y fomentar una férrea unidad en el cuerpo de Cristo? Necesitamos aprender a no permitir comentarios. Si se está haciendo un comentario dañino, inmediatamente pararlo, porque estamos dañando el cuerpo. Y un reino dividido no permanece, lo dijo el Señor. Muchos miembros, cada uno con su individualidad, pero todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.